Voy a seguir hablando acerca de los problemas que pueden darse cuando consultas a alguien tipo medium o tipo, bueno, también puede ser tipo chamán, pero vas con la idea fija de hablar con uno de tus difuntos y viceversa. También, o sea, esto también está dirigido a las personas que ofrecen esta clase de servicio y que pretenden todavía ofrecer un resultado que sea acorde a lo que pide el cliente sí o sí. Me refiero, por lo tanto, a las personas que todavía están en esa idea de si me piden qué sé yo, una comunicación con el difunto abuelo Paquito, pues vamos a hablar con el difunto abuelo Paquito. ¿Por qué? Pues ¿por qué hago esta aclaración? Pues porque, como ya he explicado en vídeos previos de esta serie, bueno, cuando llevas un tiempo con esto, si de verdad eres una persona mínimamente perceptiva en desarrollo real y honesta, te vas a dar cuenta de que, bueno, que no es tan sencillo y que, pues lo de decir vamos a llamar a tal difunto, pues no siempre es correcto, no siempre es adecuado, en fin, que puede haber muchas situaciones y por lo tanto no se puede pretender forzar el contacto. Entonces, bueno, todo el tiempo estoy hablando de cosas un poco extremas, también me doy cuenta de eso, no es que no me dé cuenta, que estoy haciendo así como un poco de blanco-negro, ¿no? De los mediums los estoy caricaturizando un poco así en modo facilón. Sé que no todo es así, ya hablaré más adelante de, bueno, pondré casos y ejemplos pues donde las cosas son diferentes y tampoco, en fin, tampoco se puede tomar como la real realidad lo que estoy hablando de los chamanes, porque también estoy haciendo un resumen, una generalización de lo que es chamán que ni siquiera se cumple en todos los casos y bueno, pues hay múltiples mezclas, múltiples situaciones, múltiples caminos. Una y otra vez tengo que volver a decir, generalizar es muy difícil. Lo que pasa es que para explicar las cosas es como, bueno, cuando tienes que aprender así como digamos de cero, el contraste entre lo claro y lo oscuro, entre el rojo y el azul, entre el blanco y el negro, o sea, contrastar entre una cosa y otra, entre dos y dos, jugar así el juego de la polaridad, a veces te ayuda, o sea, te ayuda porque comparas. Frío, caliente, alto, bajo. Bueno, esto es un poco de parvulario, pero así se aprende. Es la manera de empezar a darte cuenta de que existen cosas diferentes. Ya luego, bueno, pues puedes empezar a sacar la regla de medir y decir, bueno, esto no es ni tan alto ni tan bajo. Y empiezas a poder matizar. Y llega a un punto de tu vida que si sigues el camino de los matices, que es el mío, yo soy doña Matices, bueno, pues llega un momento que cuando te preguntan si alguien es alto o bajo, dices, depende. ¿En relación a qué? Porque ya para ti no existe el alto y el bajo, todo es depende. Pero bueno, estoy haciendo esta serie como para nivel parvulitos, entonces, bueno, por eso todo el tiempo pues hago comparaciones de aquí, de allá, esto bien, esto mal, y voy trayendo pues ejemplos y casos que puedan ilustrar un poco lo que puede pasar cuando se dan ciertas situaciones. Bueno, el siguiente gran problema, y de hecho es el mayor problema de todos, a la hora de decir voy a ofrecer mis servicios como chamana o como medium y voy a sacar la agenda, y voy a sacar la agenda y voy a empezar a ser como los profesionales, pues eso, de la medicina o de la psicología, bueno, como otros profesionales o como, yo qué sé, los tarotistas también, pues porque son personas que pueden poner una agenda e ir haciendo sesiones una detrás de otra, pim pam, normalmente. Bueno, pues, ¿qué problema se presenta? El problema que se presenta es que si tú trabajas desde tu sensibilidad y si de veras eres una persona muy sensible, que es lo que se necesita, de hecho, para estar escuchando o para estar viendo o para que te lleguen energías X, campos de conciencia X, y los puedas sentir
y puedas comunicar eso a un cliente o como le quieras llamar, a una persona que te consulta. Bueno, si de verdad eres tan sensible, ¿cómo funciona la sensibilidad? La sensibilidad funciona porque tienes el campo, vamos a decirlo, ¿en qué palabras lo puedo decir? El campo áurico, ¿eh? El campo áurico lo tienes muy abierto. O sea, ¿cómo funciona la sensibilidad? La sensibilidad funciona por puntos de percepción, por así decirlo. Es como, vamos a decir, cuanto más grandes tienes las orejas, mayor oyes. ¿Veis las orejas que tiene Anubis? En los dibujos tiene unas pedazos de orejas. Cuanto más larga tienes la nariz, más hueles, ¿no? Bueno, entonces, poniendo este ejemplo, y añadamos uno más. Cuanto más sensible tienes la piel y más espacio tienes, o sea, más superficie de piel tienes expuesta al aire, más sentido del tacto tienes. Puede incluso que en tu piel o en tu superficie corporal tengas órganos o pelillos o cositas, antenas, no, cositas para sentir cosas, ¿no? Como estos animales tan hipersensibles que andan por ahí y que tienen, pues eso, pelillos y cosillas que les hacen sentir todo lo que hay por ahí. Entonces, tomando estos ejemplos, ¿qué es lo que caracteriza, por ejemplo, las orejas o la nariz? La apertura. O sea, ¿por qué oyes? Pues porque tienes un orificio y entran cosas por ahí. Entran las ondas, todo esto. Bueno, esto funciona porque entra. Si te tapas los oídos, impides que algo entre, ya no oyes. La nariz es lo mismo. ¿Por qué hueles? Pues porque están entrando cosas. Si te tapas la nariz, no hueles y pierdes esa capacidad. La piel, o sea, el tacto, la sensibilidad corporal que viene del sentir a través de la superficie corporal. Pues si te revistes y te tapas y te pones guantes y te enfundas en un traje de no sé qué, pues se acabó. Ya no puedes sentir con el tacto lo que hay afuera. ¿Vas a sentir? ¿Qué vas a sentir? Bueno, pues el traje que llevas puesto. ¿Me explico? Todo tiene que ver con abrirse o no abrirse. Sensibilidad significa apertura. Eso en primer lugar. Tú para poder sentir, para poder percibir, necesitas tener un grado de apertura. Y si esto es verdad en la parte física del asunto, en la parte energética ni te digo. O sea, para poder sentir lo que llamamos energías, seres, almas. El alma de un difunto que no se puede ver ni tocar normalmente. O sea, que no es un cuerpo físico, quiero decir. Bueno, pues para sentir eso tienes que tener una gran apertura. ¿En dónde? Pues digamos en la parte energética de tu ser, en tu alma, por así decirlo, en tu cuerpo de energía. Si no, no puedes sentir eso. Si estás cerrado, pues no lo sientes. O si tienes como una envoltura alrededor, qué sé yo, una superficie de corcho, de aislante, no sé, un caparazón destinado precisamente a no sentir, pues eso no lo sientes, no te llega. Porque estás cerrado o incluso a veces estás como envuelto en algo para que eso no llegue. Entonces, ¿la apertura qué significa? La apertura tiene la parte positiva de que te hace sentir a veces cosas que quieres sentir y que otros no sienten. Pero, siguiendo el ejemplo de las orejas o la nariz, significa que si lo que hay ahí te entra, porque eso es la apertura, te va a afectar. Te va a afectar. A ver, esto hay que procesarlo. A mí si me lo hubieran explicado todo detalladamente, punto por punto, antes de empezar mi camino, bueno, pues las cosas habrían sido más fáciles en determinado momento. Como tuve que aprender a ensayo y error, bueno, pues me ha costado elaborar esta sencilla realidad. Esta sencilla y contundente verdad de que los más perceptivos somos los más abiertos y los más abiertos somos los más afectados. Afectados. Quiere decir que cuando la gente te ve comunicarte con toda clase de cosas, y he escuchado esto, he visto lo otro, tal y cual, tienden a proyectarte una especie de superpoderes por esa capacidad que tienes de percibir y de comunicarte, cuando en realidad es al revés.
escuchar o ver, porque con los ojos sucede igual, los ojos son aperturas también, ¿eh? Este ejemplo me lo he dejado, pero sí, pues lo traigo ahora. Los ojos también funcionan porque están abiertos. Si tú cierras los ojos no ves, y si te los tapas con algo no ves. Y también sí te pueden entrar cosas en el ojo, por supuesto, porque están en contacto con lo que hay en el exterior. Entonces, bueno, los más perceptivos, los más sensibles en esta sociedad siempre somos los más afectados por todo lo que hay ahí que no se ve. Todo lo que hay ahí fuera que no se ve te afecta. Te afecta el doble, el triple o depende. O sea, si eres una persona de mi tipo que está, digamos, entrenada para sentir, qué sé yo, bueno, no voy a hacer comparaciones numéricas, pero quiero decir, mira, vete asumiendo que se acabaron muchas cosas de la vida social, digamos, tal y como las vive la otra gente, porque si quieres seguir siendo perceptiva y si quieres desarrollar este trabajo, si de veras quieres estar escuchando a lo más oculto, en el sentido de las víctimas, por ejemplo, los fallecidos que están más en los rincones del mundo, que están menos en lo visible, que están más perdidos, bueno, para poder hacer eso tienes que tener mucha apertura y significa que todo te va a afectar mucho, significa tienes que vivir poco menos que como una ermitaña. Por lo menos la mayor parte de tus días. Bueno, de vez en cuando te desmelenas y yo qué sé. Pues porque todos necesitamos, bueno, salir, hacer y bueno y tal y cual. Pero luego te quedas normalmente, bueno, te tienes que recuperar. Te tienes que recuperar y tal y pierdes la sensibilidad. Muchas veces pues cuando aumentas tu vida social o cuando haces actividades, digamos, estándar. Eso a mí me ha pasado un montón de veces. Me he pasado meses, incluso años, en los que he dejado de sentir a alguno de mis guías o a alguno de los seres que normalmente están en mi ecosistema y pues lo he dejado de sentir porque me he visto pues a veces obligada a asumir pues una serie de actividades o de ritmos de vida pues que implicaban que me tenía que cerrar o tenía que, bueno, envolverme de cosas o bueno, en fin, y que pierdes la sensibilidad. Entonces, bueno, los más sensibles somos los más afectados. Esto está bien decirlo y repetirlo porque hay muchos niños, por ejemplo, que padecen estas cuestiones y los adultos no lo entienden. Y son los clásicos niños que vienen teniendo problemas de salud, problemas raros, se enferman parece que con nada, que somatizan todo, en fin. Y son niños que lo pasan mal y sobre los que se hacen a veces muchas etiquetas. Etiquetas peyorativas de que si son tiquismiquis, de que si son tan sensibles, de que si tal, que si cual. Bueno, normalmente estos niños vienen con mucha capacidad de percibir, pero estamos en una sociedad que esas cosas no las contempla. Como mucho ha creado etiquetas como la alta sensibilidad o bueno, ahora pues van desarrollando otras etiquetas de que si neurodivergencia, que si tal y cual, pero en una sociedad digamos indígena, tradicional o chamánica o lo que sea, muy probablemente dirían, bueno, este niño lo que pasa es que tiene un potencial para pues sentir los espíritus o para comunicarse con X. Camino chamánico, camino iniciático, camino sacerdotal, místico, no sé qué, esas cosas. ¿Por qué? Pues porque para todos estos caminos se necesita tener mucha sensibilidad. Sensibilidad a las cosas que el resto de personas a veces pues no sienten, no escuchan o no ven. Bueno, no sé si se ve a dónde quiero ir a parar. O sea, donde quiero ir a parar es que si eres el más sensible de un conjunto, vamos a decir, un grupito de personas, tú eres muy sensible y dices, bueno, voy a poner mi sensibilidad al servicio de los demás y les voy a ayudar a resolver problemas sintiendo las cosas que no se ven o que no se tocan y tratando de comunicar, poner en contacto, por ejemplo, a este cliente que dice, bueno, es que la palabra cliente no me gusta porque suena comercial, a este consultante,
A este consultante que dice que tiene un conflicto en su familia, que no sabe de dónde viene, tal y cual. Bueno, pues yo lo atiendo y trato de poner mi sensibilidad al servicio de esta persona para ver si podemos traer sobre el tapete el problema que pueda haber en su familia. El consultante piensa que el problema viene de su abuelo que se murió, porque es desde que se murió su abuelo que todo viene estando mal. Entonces el consultante quiere, pues sé yo, hablar con su abuelo. Entonces, pueden ser diferentes casos. El caso es que tú dices, vale, yo pongo mi sensibilidad al servicio. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino al que te presiona esta sociedad. Esta sociedad te dice, tú tienes que profesionalizarte y hacer pues como otros terapeutas o como otros profesionales, y además pues idealmente debes ganar un dinero con esto y así pues mira, este es tu modo de vida, te van a pagar por esto y ya está. Y así pues ya, es un bien para todos. Tú realizas ese servicio que a ti se te da bien y que otras personas no pueden hacer. Y los consultantes pues tan felices pues porque mira, obtienen una ayuda que no saben sino dónde conseguirla. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, aparte de la agenda que dije antes, que ese casi es el menor de los problemas, aunque a veces no, a veces es muy importante no poner fecha a según qué cosas, pero aparte del problema de la agenda, el problema es que si tú realmente quieres llenarte el día con consultas para que te salga rentable, vamos a decir, decir, voy a cobrar un precio, ¿qué tal? Que no sea muy así, que no sea muy asá. Tú piensas, haces tus cálculos, comparas con otros terapeutas y dices, pues voy a cobrar tanto por hora o voy a cobrar tanto por consulta y necesito, 4 o 6 consultas al día para mantenerme. Es que no lo sé. Estoy haciendo así un... pues ¿qué pasa? Que tú nunca sabes qué problema trae cada cual, qué energías vienen con él en su campo áurico, por así decirlo, ni con qué clase de cosas se te va a conectar tu propio campo áurico cuando lances al universo, por así decirlo, la pregunta de ¿qué pasa con la familia de este señor que me viene a consultar? O ¿qué pasa con su abuelo, el difunto abuelo, que desde que se murió todo está fatal? Entonces tú, puede ser incluso un chamán o un medium de estos súper devotos que rezan y que ya saben que hay que rezar, hay que pedir protección y hay que hacer las cosas bien. Tú lanzas esa pregunta, te pones a rezar y pides ayuda y dices, y entonces pongamos que las cosas funcionan bien. Es decir, que te llega realmente la energía, un pack de energía en respuesta. Y es una energía que tiene que ver o bien con el difunto abuelo o bien con lo que sea que es el problema de esa familia. Entonces eso te llega, eso impacta en tu cuerpo energético y como he explicado, es una apertura, eso de algún modo entra en tu campo de energía. No diré hasta dentro, ¿no? No hace falta pensar en plan posesión, porque no tiene por qué ser eso, pero entra en cierto modo, ¿no? Es como decir, tú cuando oyes algo, te está entrando. No quiere decir que te haya poseído lo que oyes, pero entra. Entra. Y si, por ejemplo, alguien te dice palabras maliciosas y engañosas, eso entra y te puede afectar, porque si no sabes distinguir que hay allí una malicia y un engaño, eso de algún modo se introduce en tu sistema mental y empieza a generar disturbios y confusiones. Con el olfato sucede igual. No es que lo que huelas te entre y te posea, pero si lo que hay en el aire de repente, porque tú has lanzado una pregunta de qué problema hay y te viene un aire venenoso, ¿qué hacemos? Porque entonces estás respirando el aire venenoso. Y eso te está entrando. No es que te esté poseyendo, insisto, pero te va a afectar. Te vas a empezar a encontrar fatal. Entonces, con los ojos igual. Tú te pones, pongamos que eres de estas personas que ven. Hay muchas cosas que se pueden ver, pero el tema es la energía. Esto es una enseñanza que mis guías me han dado de manera muy insistente en los últimos años. Ver no es solo ver. Oír no es solo oír, sentir no es solo sentir, porque todo lo que llega a tu cercanía, a tu campo de percepción,
es eso, es un campo de energía a su vez. Son energías, son seres. Y entonces lo que desprenden, su propia energía, lo que emanan, lo que irradian, eso te afecta. O sea, tú puedes incluso no ver nada, pero estás respirando un aire malo si hay algo malo. ¿Me explico? O sea, que la gente piensa, no, oír es solo oír, pero no. O sea, porque oír no es como, me llama alguien por teléfono y ya está. Y ver no es como pongo una cosita en el móvil y veo una cosa y ya está. No. O sea, cuando eres una persona sensible, receptiva, especialmente, o sea, es que se trata de la energía que va con eso. En realidad esto se cumple para cualquier persona, porque pues si tú vas por la calle y hay un aire malo, nos afecta a todos, me explico, pero a los más sensibles más. Si, pues con el oído sucede igual, hay gente que tiene hipersensibilidad acústica y puede escuchar hasta ultrasonidos y tal, bueno, en fin. Entonces, pues claro, hay cosas que afectan a todo el mundo, pero al hipersensible más. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres un chamán o eres un medium o lo que sea? ¿Eres un profesional de estos que se dedica a la sensibilidad? O sea, que trabaja con su sensibilidad. Bueno, pues te vas a ser mucho más afectado que el promedio. Puede que la persona consultante o el paciente, como le queramos llamar, pues puede que también esté muy afectado y no sepa que está afectado a causa de X energías que están con él. Pero tú, además, pues estás haciendo el rol de voy a mirar, voy a sentir, voy a escuchar, con lo cual te estás abriendo, te estás poniendo en un rol de voy a abrirme más. Entonces esto siempre significa voy a ser más afectado. Yo lo siento, pero esta es la experiencia que tengo. O sea, sí que, claro, hay una ayuda que tus guías, si trabajas con guías, lógicamente, si trabajas con guías, que por eso es importante, ellos te van a dar ayuda y te van a dar protección. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi principio de camino, pues a veces atendía a personas físicamente para tocarles el cuerpo y hacer lectura corporal. Claro, tocar a algunas personas era como tocar, qué sé yo, a un campo radiactivo, por así decirlo. O sea, porque venían llenas de... Yo a veces veía que mis guías me revestían de algo protector para que eso pues no me afectara fatalmente. O sea, para que no me quedara tan noqueada que, bueno, que me fuera imposible sacar adelante la sesión. Pero luego igualmente yo me quedaba afectada. O sea, igualmente tenía luego que hacerme pues profundas limpiezas y dejar pasar un tiempo de regeneración y reordenación, y eso con ayuda de mis guías y estando pues más o menos bien. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Volviendo al asunto de las agendas y de concertar citas y de pretender hacer de esto una cosa profesional, bueno, pues pasa que a veces con la primera consulta del día, según lo que traiga esa persona o según el difunto que esté allí o según lo que sea, con esa consulta ya hiciste el día. Quiero decir, tu sistema energético se va a ver muy impactado, muy afectado y a lo mejor ya no te da para atender a más. ¿Por qué? Porque te ha entrado un montón de cosas que tienes que procesar, luego te tienes que limpiar, luego te tienes que recuperar. No vas a estar en condiciones de atender a más personas. Es decir, claro, sí, las puedes atender, pero ¿con qué percepción? O sea, por ejemplo, por volver al ejemplo de los oídos, de la hiperacusia o del olfato. Si viene el primer paciente del día, te viene y con un olor súper intenso a no sé qué, pues esto, espérate, te puede dejar la nariz tan afectada que es como cuando has estado oliendo, qué sé yo, amoníaco. Necesitas un rato para recuperar la nariz porque es que estás contaminada de eso y espérate que lo demás ya no lo notas. Sucedería igual con bueno, la visión. A veces pues acabas de ver una película muy impactante y no puedes ver otra. O sea, dices, ay no, ahora no me entra otra cosa, espérate. Tienes que salir un rato y distraerte, pasear, yo qué sé. Porque si te ha impactado mucho lo que has visto, pues es así. Y lo mismo pues con el sonido. Si has estado escuchando algo muy intenso o muy especial o muy...
Pues necesitas dejar pasar un rato entre una cosa y otra. No puedes así estar todo el día nomás, pum, pum, pum. Es excesivo. Entonces, cuando intentas forzar el contacto, pues bueno, todo esto puede suceder. Entonces, si tú además quieres hacer esto de la agenda y ofreces a la gente hablar con sus difuntos y tal, y pretendes hacerlo así de manera, pues, no, pues mira, el lunes a las 12, porque a las 10 tengo a alguien, pero a las 12 ya puedo. Pues bueno, si eres honesto y ves que has perdido sensibilidad o capacidad, no vas a hacer, o sea, es que no vas a hacer agenda de ese tipo. O sea, no puedes. O sea, si alguien te pide ayuda para algo, le vas a decir, bueno, ya te llamaré. Déjame tu teléfono y cuando vea que puedo te llamaré. Yo he conocido a alguna persona así, es raro, pero bueno, puede ser, puede darse. Pero lo que realmente no puedes hacer, si eres honesto y trabajas realmente con la sensibilidad de la manera, por lo menos que yo lo conozco, es llenarte el día de citas. ¿Qué pasa? Que si lo haces y a pesar de todo pretendes seguir adelante, cuando llegue, pues ya no te digo la cita número 2, la cita número 3, bueno, pues yo no sé qué es lo que estás canalizando a esas personas, pero ya va a ser mucho, ¿qué quieres que te diga? O sea, tu capacidad, tu sensibilidad estará afectada. Normalmente en tu lugar de consulta se habrán quedado cosas de los anteriores. Entonces, todo eso va a influir en las siguientes consultas. O sea, si no te has limpiado, si no has recuperado el espacio, si no tal, cuantas más personas atiendas en el mismo día, bueno, para cuando vayamos avanzando y llegue la última, yo no sé. Lo que puede salir allí puede ser cualquier cosa. Estás canalizando ruido o cosas que no corresponden, o quieres arreglarlo y hacer un bien a esa persona y terminas canalizando cosas que en realidad vienen de tu persona o que vienen de algún muerto que sí, que efectivamente se ha quedado por ahí y que está influyendo con su campo mental o incluso queriendo intervenir. O sea, se pueden producir una cantidad de confusiones, de mezclas, un pasteleo impresionante. Y yo esto lo sé por experiencia. No solo porque me ha pasado a mí, es que, bueno, aquella famosa amiga de la que tantas veces he hablado, que era mi gran amiga, que era terapeuta, que me hacía sesiones de terapia para lo de la migraña y tal, bueno, ella tenía pues un lugar de consultas y no trabajaba necesariamente con la sensibilidad, como yo he dicho, más bien pues era otra clase de terapia. Pero la gente iba allí a su espacio de consulta y claro, pues allí pasaba de todo, porque pues la gente va con sus problemas de tipo emocional, psicológico, espiritual, porque esta terapeuta también sí que es verdad, hay que decirlo, era maestra de Reiki, también utilizaba el Reiki a veces al final, ¿no? Como para ayudar a los pacientes, por ejemplo, si habían tenido una explosión emocional y estaban muy tristes o muy tal, ella les hacía Reiki, bueno, en fin. Ella tenía unas nociones sobre cuestiones energéticas, no es que fuera una ignorante. Pero aún y así, ¿a mí qué me empezó a pasar al final? Cuando se me destapó la sensibilidad. Cuando de repente yo empecé a escuchar a mis guías, escuchaba a unos ángeles y tal, y empecé con esto del sentir cosas. A veces iba a su casa, que ella tenía el espacio de consultas pues en su propia casa. Bueno, a veces iba a su casa para verla nomás y tal, y tomar algo y charlar como amigas, y empezaba a sentir cosas que no eran ni suyas ni mías, eran de alguna de las pacientes que había atendido ese día. Incluso, pues a veces me ponía yo, pues vamos a hacer un poco de sesión de terapia, y lo que me llegaba era algo que había venido con tal paciente o tal otro. Entonces, claro, yo estas cosas se las dije, ¿no? Pues dice, ostras, estoy sintiendo aquí, bueno, que no voy a dar detalles, pero me acuerdo en una ocasión que lo que empecé a sentir era una niña, y resulta que era la niña interior, un aspecto disociado de la niña interior de la última paciente que había estado allí. Bueno, pues ese fragmento, digamos, del alma de esa persona, esa niña se había quedado por allí,
porque no se sentía segura todavía como para irse con la paciente, se había quedado con la terapeuta. Bueno, pues esa niña estaba ejerciendo un campo mental y emocional, una influencia, digamos, psíquica en el ambiente. Claro, la terapeuta teóricamente tenía sus técnicas y sus cosas para concentrarse y trabajar a pesar de todo, a pesar de esa presencia, pero a mí me estaba afectando. O sea, yo si hubiera entrado ahí como paciente aquel día, pues igual hubiera, yo qué sé, si soy tan sensible, a lo mejor hubiera sentido a esa niña y hubiera pensado que es mía, que es una cosa mía, o yo qué sé, o me afecta de alguna manera. Y entonces la sesión se distorsiona, porque empieza a influir ahí, pues la niña esa que no es ni de la paciente ni mía y que es de otra paciente, pero tú estás allí y la niña influye. Y entonces, pues, en fin. Y esto es un ejemplo inocuo, porque no estamos hablando de nada malo. Pues ya ves, un fragmento del alma, una niña interior, una niña inocente que, bueno, que estaba triste y que no sabía dónde ir. No es una cosa maligna, no es una cosa mala, no es, qué sé yo, pero hay fragmentos de energía, hay espíritus y hay seres y hay entidades que son bastante más complicados y hay algunos encima que hay cosas malas. Que bueno, que eso pues afortunadamente tampoco pasa todos los días, pero lo que quiero decir es que cualquier cosa puede pasar cuando empiezas a trabajar con las cuestiones de la energía. Entonces, claro, bueno, pues si eres terapeuta, digamos estándar, tú eres médico, bueno, pues da por sentado que tienes que limpiar tu lugar de consultas cada cierto tiempo, pero digamos, no se espera de ti que seas médium o que seas chamán y que conectes con la energía y des respuestas pues, de claridad a tus pacientes. Entonces, digamos, no es tan grave, es como normal, es como decir, bueno, en fin, es como lo que pasa en los hospitales, a veces hay muertos, bueno, en fin, es que es normal, pero uno no va al hospital como cuando va a la iglesia, ¿no? O como cuando va a casa del chamán o como cuando va a casa de la sacerdotisa, no sé qué, en fin, uno cuando va a un lugar de atención espiritual espera recibir una ayuda espiritual y espera recibir claridad y no pillar muertos, por así decirlo, los muertos de los anteriores pacientes o de los anteriores consultantes. Y ya no digamos si en vez de pillar muertos, pues pillas otra cosa bastante peor. O te conectas con una cuestión de la energía que está afectando al chamán o al medium, porque resulta que ha atendido a una señora que venía con un problema, que le ha resonado con algo suyo, se ha quedado toda removida y como pretendía cumplir con las citas de la agenda y no faltar a ese compromiso porque quiere el dinero, porque está viviendo de eso y no puede tener pérdidas económicas, y si empieza a llamar a los pacientes para cancelarles la cita y decir, bueno, dicen, hombre, no, ¿cómo voy a hacer eso? Les hago una putada, ¿no? O sea, no puedes ir cancelando citas así nomás, porque yo soy sensible, porque me remueve lo que me dicen los pacientes. No, lo que voy a hacer es tratar de recomponerme, respirar, centrarme y seguir adelante con las citas agendadas para hoy. Entonces, bueno, pues vale, lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero que sepas que esto a veces tiene consecuencias. Y la consecuencia pues, más importante es que las sesiones van dejando de tener claridad y de ofrecer claridad a los consultantes. ¿Por qué? Porque no hay el debido espacio de tiempo, no se respeta los procesos naturales que tienen que producirse después de cada inmersión en la sensibilidad. O sea, tú si eres medium o eres chamán, tienes que indagar en ti mismo, observar cómo funcionas y cuál es la medida de tu sensibilidad, qué es lo que puedes más o menos manejar con bien y qué es lo que no, y tienes que tratar de ser honesto. Ahora, pues si me dices, no, soy medium y soy chamán y todo eso que dices no me pasa, porque a mí no me afecta o sea, he aprendido que lo mío es lo mío y lo de los pacientes es lo de los pacientes. Bueno, me sorprendería que no te afectara, porque, como digo,
Si trabajas con la sensibilidad sintiendo, es porque tienes algo abierto. Si tienes algo abierto, te entran cosas. Si te entran cosas y me dices que nada te afecta, aquí hay cosas, hay dos datos que no encajan. ¿Me explico? O sea, es contradictorio. De hecho, por ejemplo, es que he tenido comentarios de terapeutas que me han confirmado de algún modo esta cuestión. Me acuerdo de un osteópata maravilloso, al que yo llamo sano osteópata, porque era pues un gran hombre, con además una vida espiritual intensa y que tenía un gran don en las manos. Bueno, hablo en pasado no porque se haya muerto, sino porque dejó la ciudad donde yo pues solía ir a su consulta y ya pues hace años que no tengo el gusto de poderlo ver. Pero este hombre en una ocasión me dijo que, que él se mantenía pues a través de, pues porque conocía pues un montón de cosas de Qigong y de no sé qué, pero porque se limpiaba mucho. O sea, todos los días hacía prácticas para respirar de una manera adecuada, barrer su campo de energía, no sé qué, trataba de estar en la naturaleza, vivía en el campo. Entonces, cuando venía a la ciudad, venía desde un pueblo, entonces allí trataba de llevar, pues digamos, al suelo todas las toxinas, las energías pesadas. O sea, él hacía toda una serie de prácticas para eso. Y me dijo, mira, conozco a muchas personas que fueron de mi generación, que se formaron conmigo hace años, décadas hablamos, y la mayor parte de ellos acaban hechos un desastre. O sea, acaban incluso enfermos, acaban mal. ¿Por qué? Porque se van cargando más y más con las cosas de los pacientes. No se limpian, no tienen cuidado. Y me dijo, este trabajo es muy exigente. Porque aunque dices, un osteópata solo está tocando. No. Un osteópata también está trabajando con la sensibilidad, por lo menos los auténticos. O sea, están tocando, pero están percibiendo. Y son personas, que tienen, pues eso, se sienten afectados, están afectados. Si son honestos, pues son como ese osteópata, este sano osteópata del que hablo, que se mantienen, hacen unas prácticas, unas limpiezas, unas cosas. Si no son honestos, les da igual todo y al final acaban tocando a la gente de cualquier manera. También puede ser que sean ignorantes o que, mira, no lo sé. Pero estoy poniendo el ejemplo del osteópata solo para decir, esto ni siquiera es una cuestión solamente de mediums o de chamanes que quieren, que pretenden ofrecer el contacto con difuntos. Esto va más allá. Tiene que ver con los trabajos que manejan la sensibilidad. Y esto me está quedando muy largo, lo voy a dejar aquí, pero en realidad pues quería hablar de más cosas. Hay más factores de cuando, pues, los problemas que puede haber en una sesión de consulta, ¿no? Pero claro, pues volviendo al tema de ayudar a los muertos, que es el tema de esta serie, pues claro, si ya es difícil garantizar el contacto con un muerto específico, porque esto puede ser que no sea adecuado, habría que verlo, no digamos si le sumamos todo esto. Hay un vídeo en esta serie que habla sobre el engaño. Como se puede imaginar cualquiera, si junta piezas, un medium o un chamán, pero un medium, vamos a decir, que pretenda ofrecer el contacto con muertos con nombres y apellidos, que si le llaman por el abuelito tal, él va a ofrecer ese contacto, y si le llaman por la tía Florinda, él va a ofrecer el contacto con la tía Florinda. Si además de eso hace agenda estándar y pretende, pues, ir cumpliendo con las citas y tal, tiene muchas posibilidades, vamos a decirlo así, tiene muchas posibilidades de que no pueda realmente ofrecer eso que está diciendo y que, puede que en ocasiones sí, y puede que en muchas ocasiones lo que le va a pasar es que ni siquiera su campo energético ni su sistema de percepción va a poder escuchar o sentir bien las presencias que vengan. Probablemente, conforme pasan las consultas del día, su espacio de consulta y el propio ser del medium se va a llenar de más y más cosas, muertos, presencias, no sé qué, aspectos del alma de los consultantes, espíritus del no sé cuánto, quiere decir gente, quiere decir ruido, quiere decir, pastel, como yo digo, pastel. Entonces,
Ese campo es un campo abonado para las estafas desde el más allá, para los suplantadores y para toda clase de seres y energías que digan, oh, mira, vamos a casa de aquel, que aquello ahora mismo, bueno, parece la taberna del fin del mundo, está lleno de gente, bueno, allí nos colamos, que allí seguro que no se van a dar cuenta de que no somos la tía Florinda, ni somos el abuelo Paquito, pero es igual, mira cómo está el medium y mira cómo está el paciente, el cliente o el consultante, están desesperados por cumplir con la cita. El consultante porque quiere respuestas sí o sí y las quiere resolver y su desesperación le va a poner un velo en los ojos, se va a creer casi cualquier cosa que digamos o que hagamos o que finjamos y además tenemos la información, tenemos todos los datos, bueno, y el medium, mira, él lo que quiere es cobrar ese dinero, atender al paciente que quede contento para que pues lo recomiende y tal, o sea, quiere ofrecer resultados, o sea, quiere que se vea algo, quiere poder canalizar algo y que quede bien, bueno, pues vamos a darles a los dos lo que quieren y de paso nosotros vamos a obtener lo que también nosotros queremos. Bueno, la tía Florinda y el tío Paquito, pues yo qué sé, ¿dónde estarán? Sabe Dios. Y esas cosas es lo que pasa.